A ver, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más a la clase de historia, en la cual hemos tenido un fin de semana agitador, ¿no? Nos estamos levantando con todas las ganas, ¿no? Bueno, no sé, ustedes cómo se estarán levantando, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo siempre, así, digamos, venga de cansado del día anterior, siempre me despierto con las ganas de poder enseñar al día siguiente, ¿no? ¿No? ¿Cómo se han encontrado, no? Espero que hayan resuelto la actividad, ¿no? La actividad pendiente que quedó, ¿no? O no lo han resuelto. Si no lo han resuelto, tienen todavía plazo. Como digo, que no se les acumule todas las actividades para el último día. A ver, ¿de qué hemos estado hablando en las clases anteriores? ¿No? ¿No? ¿De qué hemos estado hablando de las clases anteriores? ¿No? ¿De qué hemos estado hablando en las clases anteriores? A ver, ¿no? A ver, hay que hacer un retroceso. ¿No? ¿De qué hemos estado hablando en las clases anteriores? ¿No? ¿De qué hemos estado hablando en las clases anteriores? A ver, ¿no? Hemos estado hablando acerca, pues, ¿no? Del segundo militarismo. ¿Y de quién? ¿No? A ver, ¿qué pasaba, no? Digamos, ahorita también como digamos, a veces como dice, ¿no? Estamos condenados a repetir estamos condenados a repetir nuestro pasado. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, a pesar que digamos que la historia la conocemos, de pies a cabeza conocemos nuestra historia, pero ¿por qué creen que estamos condenados a repetir nuestro pasado? A ver, ¿no? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que estemos condenados? A ver, ¿no? Digamos, con los militares nos fue bien, ¿no? Con los militares creen que nos hayan ido bien. Pero es que, digamos, no culpemos de todo a los militares. ¿Por qué? Porque hubo un primer militarismo, ¿no? En la cual ustedes ya conocieron anteriormente. Pero ahora hay otro segundo militarismo. Pero este segundo militarismo, como le digo, no podemos reprocharlo. ¿Por qué? Porque este militarismo es, digamos, es que surgió, ¿no? ¿No? Este militarismo es que surgió, de, digamos, ¿no? Eh, pues, digamos, yo no le puedo, como digamos, ¿no? Yo no puedo, digamos, digamos, culparles porque, digamos, ellos afrontaron, pues, ¿no? ¿No? Ellos afrontaron varias cosas, ¿no? También la regeneración. Por ejemplo, ya habíamos escrito, bueno, ya habíamos escuchado acerca de Miguel Iglesias, ¿no? Como digamos, esa generación, ¿no? El gobierno de Remigio Morales Bermúdez, tampoco yo le podemos culpar porque, digamos, en plena guerra del Pacífico, ¿acaso pudieron los civilistas? ¿No? ¿Acaso pudieron los civilistas sobrellevar eso? Los demócratas arrugaron, ¿no? Los demócratas arrugaron. ¿Por qué? Nicolás de Piedra se fue. ¿Para qué? Pero, profesor, había corrupción. Uy, ni qué habla, ¿no? Ni qué habla.
¿no? Pero ¿qué había pasado con este hombre, no? Digamos, ya al momento de su muerte, eh, ¿qué plantó, no? Al final, Remigio Morales Bermúdez, porque murió, digamos, no cumplió su gobierno, no cumplió. Esa es una de las grandes verdades. O sea, no lo llegó a terminar, ¿no? No lo llegó a terminar su gobierno. ¿Pero por qué? Por una enfermedad. Iba a decir una extraña, pero no. Sí, por una enfermedad murió, ¿no? El presidente que asumió. Pero dirán, profesor, pero entonces, nuestro gran amigo Cáceres, Cáceres vuelve. Pero Cáceres fue caballero. Cáceres no dijo, ah, yo quiero ser presidente. No, Cáceres esperó que las elecciones se lleven a cabo, ¿no? Espero que las elecciones se lleven a cabo para él ser escogido, ¿no? Él no que digamos que se implantó así, al igual que Miguel Iglesias se implantó, ¿no? Miguel Iglesias se implantó. Esa pues, digamos, fue la cólera de Cáceres en que, digamos, ah, te implantas como presidente, pero pierdes terreno. Ya, después cuando Cáceres llega al poder, ¿y ahora qué hago? Guau, Cáceres, pero tenemos el guano, ¡ah! Tenemos los trenes, allá, todavía tengo oportunidad. Sí, Cáceres tampoco no la tuvo fácil, ¿no? Tampoco no la tuvo fácil, ¿no? Por ejemplo, hemos acordado ya prácticamente a las últimas, ¿no? Por ejemplo, las otras obras y hechos importantes de Morales Bermúdez, ¿no? El Congreso expidió la Ley de las Municipalidades el 14 de octubre de 1892 para permitir el restablecimiento de dichas entidades en todo el país. Estableció el sufragio directo, aunque no secreto. Efectuados los comicios, perdieron los candidatos oficialistas y el gobierno reemplazó los municipios por junta de notables. En octubre de 1893, el Congreso aprobó una ley que introdujo el recurso jurídico de habeas corpus. ¿Se acuerdan que les había dicho que es habeas corpus? No, no. A ver, pues el habeas corpus, ¿no? Que limitaba la prisión arbitraria de los acusados por delitos comunes. El Ejecutivo lo devolvió al Congreso con observaciones, pero sí, sí llegaron a proclamar, por ejemplo, ¿no? El habeas corpus, ¿no? Es una institución jurídica que obliga a toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivos suficientes de arresto, ¿no? Digamos, te encuentras, por ejemplo, ahorita en la noche, pero la policía te detiene, pero tú puedes decir, no, yo salí a buscar una pastilla. Puede ser que sea, ¿no? ¿No? Puede ser que, digamos, por ejemplo, ustedes se encuentran en la calle, ¿no? Están ahorita, pues no, ahorita, digamos, eh, a ver, ahorita que se implementó la ley del protector facial, ¿no? Usar en los mercados. Por ejemplo, ustedes digan, no, yo no sé, no sabía nada. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Digamos, si tú estás, por ejemplo, en la calle, eso de las horas de la noche, ¿no? Y no sabes, puedes decir, ¿no? O si te encuentran, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a definirlo, ¿no? Este término proviene del latín habeas corpus,
que tengas tu cuerpo, ¿no? Tendrás tu cuerpo libre, siendo habeas la segunda persona singular del presente subjuntivo del verbo latino habere, tener, o puede ser llamado igualmente como cuerpo presente o persona presente. La institución del habeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias y asesinatos parajudiciales, asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También puede decirse que tutelan los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier otro acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Aunque el habeas corpus como acción o remedio en la forma y desarrollo con que existe hoy como institución, no existió en Roma. Las palabras latinas con que se le denominan denotan que su origen proviene del derecho romano en la época de los pretores y con el nombre de interdicto. Ya era designado en las pandectas bajo el título de homine libero exhibiendo, y los compiladores de dicho cuerpo legal romano transcribían un comentario del jurisconsulto Ulpiano que decía: este remedio es instituido para proteger la libertad personal a fin que ninguna persona libre y natural fuera detenida. La palabra persona libre incluía a cualquier niño o adulto, hombre o mujer, sean uno o sean varios, que eran su iuris, ¿no? De propio derecho. De ahí se deduce que este remedio era para devolver la condición de persona libre a aquella quien le hubiese intentado convertir en esclava sin motivos legales. Es decir, con este interdicto ya se devolvía la libertad a aquellos quienes se les privaba de ella con una ilegal, ¿no? El primer documento que establece, ¿no?, la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo, ¿no?, las restricciones siguientes mediante un proceso público controlado y solo por voluntad del monarca, fue la Carta Magna, conocida como Magna Carta Libertum, elaborada después de tensas y complicadas reuniones en su Runimerei, ¿no? Más tarde se convertiría en la ley del habeas corpus en 1640, aunque no sería hasta la ley del habeas corpus de 1679 que se establecen los procedimientos correspondientes. La institución de habeas corpus estaba concebida como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. Bueno, pues sí, eso como digamos fue para la declaración del habeas corpus. El 14 de octubre de 1893 se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización, que dio amplias facilidades para la llegada de inmigrantes de raza blanca, pero estos nunca llegaron, atribuyéndose la culpa de ello a los terratenientes que acaparaban las tierras de cultivo. Imagínense, pues, ¿no? Bien, he creado algo especial para ciertas personas. ¿No? A ver, se dio una ley de protección de la industria minera, se inauguró el camino de penetración al Pichis, se llevó a cabo algunas reformas en los cuerpos de policía y gendarmería. Claro, digamos, se hizo una reforma policial. Se abrió algunas escuelas de educación primaria. Se adquirió en 1894 el navío de guerra Constitución y el transporte de madera Chalaco, que fueron incorporados al servicio de la Marina de Guerra, que hasta entonces solo contaba con el crucero Lima y los guardacostas Santa Rosa. Con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, se desarrolló en los otros actos una gran exposición nacional en Lima el 12 de octubre de 1892, que tuvo un gran éxito. O sea, digamos hace 200 años. No, no, ni 200, a ver. 108 más los 21,
29 años, por lo menos, ¿no? Todavía ni le llegan. ¿No? Algún día llegaremos a 2022. ¿No? A ver, el 23 de marzo de 1894, el presidente Morales Bermúdez enfermó gravemente y pese a la atención médica que se le brindó, falleció el 1 de abril, día en que coincidentemente debía celebrarse las elecciones para elegir a su sucesor. Por entonces, el general Cáceres se hallaba en campaña electoral, apoyado por el gobierno, quien buscaba allanarse su ascensión al poder por todos los medios, hecho doloso que el primer vicepresidente, Pedro Alejandrino del Solar, no tuvo reparo en señalar por qué los enemistó en los caceristas. Como dicen, ¿no? De acuerdo a la Constitución, debía asumir el mando Pedro Alejandrino del Solar, por ser el primer vicepresidente, lo cual debió ocurrir ya desde el momento en que Morales Bermúdez había enfermado gravemente. Pero, ¿qué hicieron? A ver, acá, ¿qué hicieron? A ver, ¿no? Dirá, pero profesor, a ver, estaba Morales Bermúdez, estaba su primer vicepresidente, Pedro Alejandrino del Solar, y estaba su segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño. Ustedes saben que por ley de la Constitución se debería asumir el primer vicepresidente, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Digamos, ¿qué habrá pasado acá? No, es que, profe, seguro se murió Pedro Alejandrino. No, no se murió, estaba vivito y coleando. ¿No? ¿Por qué creen que haya sucedido eso? ¿No? ¿Por qué creen que haya sucedido eso que, digamos, no asumió Pedro Alejandrino, pero sí asumió Justiniano Borgoño? ¿Por qué creen que haya sucedido? A ver, ¿no? No, a ver, ¿por qué creen que haya sucedido eso? ¿Por qué creen que haya sucedido que no asumió el primer vicepresidente, pero sí el segundo? A ver. ¿No? ¿Por qué creen que, digamos, haya sucedido eso? A ver. ¿No? ¿Por qué creen que haya sucedido eso? Pues, ¿por qué sucedió? Para no estarle con el tormento.
Ah, Pedro Alejandrino del Solar, ¿ya? Pedro Alejandrino del Solar fue elegido primer vicepresidente de la República del gobierno del que general, no, luego del gobierno del coronel, que después se convirtió en general, Remigio Morales Bermúdez, que era del partido de Cáceres, o Partido Constitucional, de 1890 a 1894. El segundo vicepresidente elegido era el coronel Justiniano Borgoños, otro conspicuo cacerista. También en ese mismo año de 1890, Del Solar volvió a ser elegido como senador por Huancavelica, y en 1891 y 1892 fue senador por Amazonas. En 1891 Del Solar fue enviado a Estados Unidos como ministro plenipotenciario. Con el mismo cargo pasó a España, donde preparó la asistencia del Perú a la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. De regreso a su país, fue elegido vocal de la Corte Suprema de Justicia. Poco después se enfermó súbitamente el presidente Morales Bermúdez, falleciendo a los pocos días, el 1 de abril de 1894. Pese a que constitucionalmente la sucesión le correspondía a Del Solar ser el primer vicepresidente, fue el segundo vicepresidente, coronel Justiniano Borgoño, quien tomó el mando, pretextando que Del Solar se había excusado en una nota elevada al Consejo de Ministros. En realidad, los caceristas habían decidido impedir que Del Solar asumiera el poder, por haber denunciado las maniobras oficialistas para favorecer al general Cáceres en las elecciones presidenciales, que coincidentemente se debían realizar el mismo día en que falleció el presidente. ¡Wow! Milagro. No, pero sí falleció. O sea, nadie lo mató, sí falleció, ¿no? Remigio Morales. El gobierno de Borgoño disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones con la única candidatura de Cáceres, quien, como era de esperar, triunfó e inauguró su segundo gobierno para el 10 de agosto de 1894. Del Solar huyó de Lima y llegó a Tacna, donde se unió a la coalición formada por los partidos civil y demócrata y confirió a Nicolás de Pirola el título de delegado nacional en la lucha por restablecer la legalidad. Estalló así la sangrienta revolución de 1894 a 1895, en la cual, digamos, ¿qué pasó con quién era Justiniano Borgoño? ¿No? Justiniano Borgoño, porque acá es donde vamos a entrar, ¿no? Va a ser un paréntesis, ya que Remigio Morales Bermúdez no acabó, entra Justiniano Borgoño, ¿no? Duró corto tiempo, ¿no? Del 1 del 4 de 1894 al 10 del 8. No, a ver. No, a ver, Justiniano Borgoño. Justiniano Borgoño como presidente del Perú, ¿no? El presidente Morales Bermúdez, víctima de una repentina enfermedad, falleció el 1 de abril de 1894, a solo 4 meses de culminar su mandato. Ese mismo día, coincidentemente, estaba programado para que se realizaran las elecciones. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué milagro! Mira, ¿qué ocurre, no? Presidenciales en las que participaba el general de Cáceres, que contaba con el notorio apoyo gobernista. El encargado de asumir el mando constitucional, pues, era el primer vicepresidente Pedro Alejandrino Solar, pero este se había enemistado con los círculos caceristas al denunciar el doloso apoyo que el gobierno estaba dando a Cáceres. Los caceristas lograron suspender las elecciones, mientras que el Consejo de Ministros entregó la presidencia a Justiniano Borgoño, para que en su calidad de segundo vicepresidente completara los 4 meses que restaba el mandato de Morales Bermúdez. Todo esto se hizo con apariencias de legalidad, entre comillas, ¿no? Alegando que Del Solar se había excusado de asumir el poder en realidad. Del Solar había protestado contra la marginación sufrida en cartas enviadas a los ministros de Estado. Borgoño gobernó con un gabinete ministerial presidido por Baltasar García Urrutia, que a la vez era el canciller. Durante su breve mandato, enfrentó en todo el país el accionar de las montoneras, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Sobre todo en el norte, donde actuaban la partida de los hacendados piuranos Teodoro, Osvaldo, Augusto y Edmundo Seminario. De otro lado, se adquirieron los vapores Constitución y Chalaco, este último es de transporte militar,
pero casi todo el presupuesto nacional se destinó a sostener al ejército, prácticamente el único respaldo con el que contaba el gobierno. Borgoño convocó nuevas elecciones, no solo para elegir a un nuevo presidente, sino para renovar totalmente el Congreso, argumentando que su composición no era representativa y que no gozaba de ninguna autoridad ni prestigio. Esto último era un acto inconstitucional, pues solo se podía renovar el Congreso por tercios. En realidad, Borgoño buscaba allanar el camino para la elección del general Cáceres, quien como único candidato y representando al Partido Constitucionalista, ganó. ¡Wow! ¡Bravo, Cáceres! ¿Otra vez? ¿En serio? Sí. Ganó y asumió el poder el 10 de agosto de 1894. Poco después, Borgoño fue ascendido a general de brigada. El resultado de las elecciones de 1894 fue impugnada por los opositores de Cáceres, los partidos civil y demócrata, o como se le conoce, pierolista, que consideraron todo ese proceso como una usurpación. Ambos partidos, extrañamente aliados, pues Piero había sido hasta entonces feroz anticivilista, formaron la coalición nacional, que pasó a la ofensiva en todo el país. Se inició una sangrienta guerra civil, cuyo desenlace llevó al poder a Nicolás de Piérola. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Digamos, el segundo gobierno de Cáceres, segundo corto gobierno de Cáceres, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasó con Justiniano Borgoño? Pues por propia voluntad, Borgoño se trasladó a Argentina, donde se consagró la agricultura. Como acto de represalia al nuevo gobierno, fue borrado del escalafón del ejército conjunto con el general Cáceres. Retornó al Perú en 1901, ya bajo el gobierno de Eduardo López de Romaña. Por resolución legislativa, el 20 de septiembre de 1902, fue reincorporado al escalafón, siendo admitido en el Consejo de Oficiales Generales. Jubilado por límite de edad, se estableció en el balneario de Ancón, donde también se reiteró aquel caudillo a quien sirviera tan adictamente, el general Cáceres, que en 1919 recibió el bastón de mariscal a manos del Congreso, ya en el oncenio de agosto Bernardino Leguía. Borgoño falleció en 1921, 2 años después que moría, años después moría Cáceres. A ver, antes de hablar de la guerra civil peruana que hubo, ¿no? ¿Qué pasó, pues, no, en el segundo gobierno de Cáceres, que duró poco tiempo? ¿No? Acá es donde digamos, ustedes saben que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sí, los civilistas, ¿no? Los caceristas y los civilistas y los demócratas se tenían hambre entre sí, ¿no? Los tres no se podían ver, pero los tres estaban en el Congreso. Imagínense. A ver, segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Con lo poco que queda, ¿no? Le voy a decir, ¿no? ¿Qué pasó en su segundo gobierno? En su segundo gobierno, de 1894 a 1895, sí, duró poco, aunque parezca mentira, duró poquito tiempo. ¿Por qué? Porque un cierto, digamos, Pierola dijo, ah, ¿qué? ¿Otra vez tú? ¿Estás evadiendo la democracia? Wow, ¿es en serio? Si hablas tanto de democracia y tú querías ser presidente, ¿por qué nos abandonaste en plena guerra? Ponte a pensar. ¿Por qué crees que, por qué, digamos, Pierola nos abandonó en Primera Guerra? Pero no, ahí la gente le creyó sus mentiras. Ay, 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 a veces digo la historia como es. Ya. Cáceres retornó en 1894 cuando finalizaba el gobierno de Morales Bermúdez, iniciando su campaña electoral para volver a la presidencia, sin saber que realmente detrás de Morales Bermúdez estaba Cáceres, sí. Contaba naturalmente con el apoyo del gobierno, pero el 23 de marzo de ese año, Morales Bermúdez se enfermó gravemente y dejó de gobernar, ¿no?
Morales Bermúdez falleció el 1 de abril, día en que coincidentemente debía celebrarse las elecciones para elegir a su sucesor, las cuales fueron suspendidas. Sí, por muerte del presidente fueron suspendidas. Los caceristas presionaron para que el mando provisional fuera transferido al segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño. Así se hizo, y la misión del nuevo mandatario era convocar nuevas elecciones, pero Borgoño, además de la elección del presidente, dispuso que se renovara totalmente el Congreso, argumentando que su composición no era representativa y que no gozaba de ninguna autoridad ni prestigio. Esto constituía un acto inconstitucional, pues solo se podía renovar el Congreso por tercios. En realidad, Borgoño buscaba llenar el camino a la elección de su líder, el general Cáceres. Este, contando con el apoyo de todo el aparato gobernista, triunfó y asumió el poder el 10 de agosto de 1894. A ver, en el segundo gobierno de Cáceres, ¿qué había sucedido? ¿No? El segundo gobierno de Cáceres carecía de legitimidad y popularidad, por lo que fue inevitable que surgiera la guerra civil. La oposición fue liderada por el caudillo Nicolás de Piérola, wow, fundador del Partido Demócrata, que se había unido a los civilistas, formando así la llamada Coalición Nacional. La bandera de los revolucionarios era de la libertad electoral, el fin del militarismo en el gobierno y la abolición de contribución personal. En las provincias surgieron las montoneras, pierolistas y caceristas, que lucharon entre sí. Desde Chincha, Piero avanzó a Lima, donde entró encabezando a sus huestes por la portada de Cocharcas. El 17 de marzo de 1895, durante 3 días se prolongó la lucha en la capital, a pesar de que los caceristas habían sido forzados a retroceder a Palacio de Gobierno. Se calcula que murieron alrededor de 1000 personas, cuyos cadáveres quedaron insepultos, amenazando con desatar una epidemia. Frente a tal situación, el cuerpo diplomático se reunió y logró una tregua de 24 horas entre los dos bandos para sepultar los cuerpos. La paz fue prorrogada y Cáceres, al ver que la mayoría del país estaba en su contra, renunció y partió al extranjero. Finalizó así la guerra civil que propició la ascensión de Nicolás de Piérola, inaugurándose un nuevo periodo en la historia republicana en el Perú, la República Aristocrática. Después, ¿qué pasó con nuestro gran amigo Cáceres, no? ¿Qué pasó? ¿No? Pues, luego de vivir en Buenos Aires, Cáceres, bueno, vivió en Buenos Aires de 1895 a 1899. Cáceres regresó al Perú y residió en Tacna y Arica, las provincias entonces bajo la administración de Chile, y que estaban a la espera de la realización del plebiscito que debería decidir su destino final. Como jefe del Partido Constitucional, Cáceres tuvo influencia en la política nacional durante la llamada República Aristocrática, época del predominio del civilismo. Fue elegido senador por el Callao entre 1901 y 1906. Fue ministro plenipotenciario en Italia y Alemania. Y de regreso al Perú, presidió la convención de partidos que en 1915 designó a José Pardo y Barrera como candidato a la presidencia de la República. Pero desde 1918 conspiró contra este gobernante y apoyó el golpe de Estado de Augusto Bernardino Leguía, que ocurrió el 4 de julio de 1919 y que fue el punto de partida del oncenio. La Asamblea Nacional, por ley número 4009 del 10 de noviembre de 1919, y en reconocimiento a su brillante conducción de la campaña de la resistencia contra Chile, le confirió el grado de Mariscal del Perú, asignándole una renta anual. Fue el único militar de la Guerra del Pacífico, incluyendo a los dos de Chile, que llegó a ese máximo grado. Se retiró al balneario de Ancón, donde falleció el 10 de octubre de 1923, a la edad de los 90 años. Su muerte y entierro dieron lugar a una jornada de duelo nacional. O sea, se nos fue un gran héroe, pues, ¿no? Su valioso testimonio en la Guerra del Pacífico lo transmitió a su hija, la escritora Zoila Audora Cáceres, y el comandante Julio Guerrero, que fuera su adjunto militar en Berlín. La primera los dio a conocer la campaña de Breña, y el segundo utilizó esos informes para publicar la guerra entre Perú y Chile y Memorias del general Cáceres. En el Perú, Cáceres se ha visto como un símbolo de la resistencia contra Chile durante la Guerra del Pacífico, un héroe que nunca se doblegó y que hasta el último instante organizó fuerzas para mantener viva la resistencia, pese a los reveses. Su figura es ampliamente recordada en la memoria colectiva de los pobladores de la Sierra Peruana, muchas veces a través de las tradiciones orales legadas por los descendientes de quienes conformaron el ejército del centro y las fuerzas guerrilleras de cada pueblo, otras veces mediante variadas manifestaciones culturales y folclóricas, como es el caso de las existentes en los valles de Yanamarca, Acoya, San Jerónimo, de Tunán,
Hualguas, Pucará, Chupaca y Sicaya, en el Valle del Mantaro. En los últimos años, en reconocimiento de este simbolismo, un grupo de veteranos militantes peruanos han organizado y adoptado el nombre etnocaceristas. Después de Cáceres, los etnocaceristas ahora componen una fuerza política en el país andino. Sí. Ah, ¿sí les dije por qué se llamaba el Grupo de los Andes o no? No, antes de pasar, digamos, ya al... ¿Acabamos con esto? ¿Vamos a acabar? ¿No? ¿Vamos a acabar? El militarismo. Con Cáceres, con el segundo gobierno de Cáceres, acaba el segundo militarismo. Y nos vamos a pasar a la República Aristocrática. Pero antes, porque digo, yo como digo, no, reconozco a Cáceres como un gran militar. Como presidente no, pero como un gran militar que se opuso a la resistencia, ¿no? Se ganó el apelativo del Brujo de los Andes porque a pesar de la mayor cantidad de soldados que integraban el ejército chileno, se enfrentó a ellos en múltiples combates. Cuenta que disfrazaba las llamas con chullos y ponchos para hacer ver su mayor número de tropas ante el enemigo. Se hacía perseguir por terrenos difíciles, hasta alturas insoportables para los adversarios, quienes caían víctimas del soroche. Otro truco que le usaba era poner las cerraduras de los caballos de forma inversa, para despistar al ejército chileno. Por eso le decía, ¿no? El brujo de los Andes. Disfrazaba, ¿no? Disfrazaba. Y él sabía que iba a perder, pero aún así, ¿no? Aún así, derrotó. O sea, aún así, pues no, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión acerca de Cáceres? ¿No? Porque de acá ya no vamos a ver el militarismo, no vamos a pasar a la República Democrática, ¿no? ¿Cuál creen que sería su opinión? ¿Creen que hizo bien Cáceres al ponerse como presidente otra vez? ¿No? ¿Creen que hizo bien o no? ¿No creen que haya hecho bien o no? ¿No? ¿Cuál creen que haya sido su opinión? ¿No? ¿Cuál creen que sea su opinión? ¿No? Cerca del gobierno de Cáceres. Porque acá acabamos.
¿Cómo creen que haya sido, no? Bueno, como dije, ¿no? Como militar, bueno, pero como presidente, pues no. Y con esto damos fin al segundo militarismo. Y nos vamos a pasar a hablar acerca de la República Aristocrática. Vuelvan a entrar con el mismo ID y con el mismo link que se les brindó.